Bueno, seguimos y terminamos con los dispositivos, por lo menos en el corazón, después vienen en las venas. Es un día de dispositivos hoy. Bueno, fundamentalmente saber que el tratamiento anticoagulante es la indicación en los pacientes con fibrilación auricular y que el mejor tratamiento hoy por hoy es los anticoagulantes directos, que tienen mayor seguridad y en algunos casos mayor eficacia. Todo esto se tiene que sopesar en el paciente individualizando los factores de riesgo trombóticos, hemorrágicos, estilo de vida, cercanía a los centros de atención y las preferencias del paciente. Y el bolsillo dentro de las preferencias del paciente. Nosotros que vemos pacientes anticoagulados con FA, digo, ¿en qué paciente yo le digo, mando para ver si es posible que este paciente se beneficie del cierre de la orejuela? Son dos escenarios. Uno en el que no le puedo continuar el tratamiento anticoagulante porque tiene contraindicaciones, y el otro, que está menos explorado, pero que lo doy como interrogante, es el paciente que hace un evento bajo tratamiento anticoagulante adecuado. Sería otro subset de pacientes que pienso que le tengo que mejorar algo lo que le estoy haciendo. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para la anticoagulación? Bueno, fundamentalmente que el paciente esté sangrando, que tiene una diátesis hemorrágica severa, trombocitopenia severa, hemorragia intracerebral reciente o una lesión en el sistema nervioso central o en algún otro órgano crítico y en el cual el sangrado es inadmisible. Tengo un paciente con FA y me sangra. Obviamente no lo mando primero a cerrar la orejuela, sino que tengo que considerar otra vez la semiología del sangrado. O sea, ¿por qué sangro a mi paciente? ¿Está bajo tratamiento anticoagulante adecuado o está supraterapéutico primero? ¿Está con la mejor droga para él? ¿Puedo usar un DOAX para disminuir el riesgo del sangrado del paciente? ¿No está tomando aspirina y ya no la necesita? ¿O clopidogrel y ya no la necesita? Y está a piñón fijo hace 2 años con por lo menos doble esquema y no tuvo un evento cardiovascular en los últimos 5 años y está con todo eso. Y después, ¿dónde sangró? Porque depende del sitio, hay sitios que se pueden resolver quirúrgicamente y no tienen tasa de resangrado alta, y otros que aún con el tratamiento adecuado, como por ejemplo las angiodisplasias de colon, que son tan frecuentes en la población añosa, que tiene frecuentemente FA y que está anticoagulado, son recidivantes. Entonces, primero eso, revisar toda la medicación, revisar las interacciones de las drogas, ver el sitio de sangrado, evaluar con el especialista pertinente, urólogo, gastroenterólogo, la posibilidad de erradicar la causa de sangrado, quizás es un tumor, un cáncer de colon y puede después reexponerse a la anticoagulación sin problema. Seguimos. O sea que tengo que estar seguro que no le puedo dar anticoagulantes. Y este es un estudio, que es un estudio es chiquitito, son 263 pacientes, pero son pacientes de la vida real, pacientes de los hospitales de mediana y alta complejidad de 4 hospitales de Estados Unidos, en los cuales se incluyeron pacientes con fibrilación auricular que eran intolerantes, definidos como intolerantes a la warfarina por sangrado mayor que requirió internación o intervención, o embolia sistémica con trombo en la orejuela bajo tratamiento anticoagulante. Y lo que evaluaron ellos es pasar estos pacientes a nuevos anticoagulantes y ver si resangraban o no, si embolizaban o no, y qué era lo que predecía que hicieran una cosa u otra. El seguimiento fue corto, son pocos pacientes, pero un poco es lo que nos pasa a nosotros en el consultorio. No hay muchos estudios en este aspecto. Bueno, el estudio, primero es importante que los DOACs a los que se pasaron fueron dabigatran,
en un 24%, rivaroxaban en un 40 y algo por ciento y 34% de apixaban. Este no es un dato menor, porque nosotros vemos que en estos pacientes la mayor causa por la cual ingresaron al estudio fue el sangrado mayor, 83%, y dentro de estos el sitio más frecuente fue el gastrointestinal, y nosotros sabemos que el dabigatran y el rivaroxaban aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal, o sea que no, pero la elección del anticoagulante era a gusto del médico tratante, o sea que acá está el primer signo de pregunta. ¿Debiéramos pasarlos a esos DOACs? Bueno, creo que no, y es una de las cosas, a qué DOAC tengo que pasar, depende dónde sangró, ¿no? Otra cosa importante era que eran pacientes grandes, que tenían alto CHAS-VASc y alto HAS-BLED, que eran hipertensos. Sabemos que la hipertensión es el factor de riesgo por excelencia por sangrado en sistema nervioso central, o sea que era un grupo heavy para sangrado. Y estaban acá 38% con aspirina y 11% con clopidogrel. O sea, estamos tratando pacientes que están sangrando y le estamos dando doble terapia a un 40%. Puede ser que lo tuvieran indicado, pero bueno, es para valorar eso. Las otras indicaciones menos frecuentes para ingresar en el estudio fueron la presencia de hemorragia intracraneal y trombo de la orejuela, 5% de los pacientes, y la presencia de nuevo evento bajo tratamiento anticoagulante, 12%. Con respecto a los resultados, la recurrencia del sangrado fue del 63%, o sea, una alta recurrencia de sangrado. Y esto no sorprende, porque los pacientes reexpuestos a dicumarínicos tienen alto riesgo de recurrencia de sangrado y, sobre todo, a sangrado gastrointestinal, que lo dicen estudios previos y que lo confirma este estudio observacional. O sea que el mayor riesgo de que el paciente resangre es que haya tenido sangrado gastrointestinal previo. Y el tiempo en el que resangran es rápido. Así que tenemos que digamos, no es que sangran al año, a los 2 años. En general, en los estudios viejos decían dentro de los primeros 6 meses una residuidad del 20%. En este estudio, mucha más recurrencia, pero eso era con warfarina a 17 días desde el inicio del nuevo anticoagulante. ¿Cuándo le reiniciaban los anticoagulantes? Es otra cosa a tener en cuenta para valorar esto. Lo hacían habitualmente al alta, los pacientes que habían resangrado al alta, con una media de 3 semanas. Y a los pacientes que habían presentado trombo, que son el otro grupo de pacientes, los tenían con heparina durante la internación y después los rotaban al DOAC. Con respecto entonces a qué pasaba con los pacientes que pasaban con la embolia no fue algo muy preocupante en este grupo de pacientes, aunque la tasa fue alta, 5%, pero si nosotros tomamos a los pacientes que habían ingresado al estudio por embolia, o sea, los que nosotros le habíamos dicho, vamos a tratar de que anden mejor y les doy otro anticoagulante, bueno, esos pacientes que eran 31, 7, el 22%, obvio que eran de alto riesgo porque ya habían tenido embolia, que es el factor de riesgo más importante para repetirla, tenían recurrencia, versus el 0,9% del resto de la población de este estudio. ¿Qué predecía el nuevo evento tromboembólico? Como ya sabemos, el sangrado es un factor de riesgo para sangrado y es un factor de riesgo para nueva trombosis, porque expone al paciente a transfusiones, a suspensión del tratamiento anticoagulante, o sea que el sangrado es un factor de riesgo para embolia también. Y obviamente tener un score de CHATS y de HAS-BLED más alto. La mediana de tiempo, 30 días. De estos pacientes, de esos 12 pacientes que tuvieron embolia en el total del grupo, no hubo una alta tasa de derivación a cierre de la orejuela. Recurrieron y a solo 2 le cerraron la orejuela y a otros 10 lo rotaron a DOACs. Acá yo no encontré a qué DOACs rotaron, pero si la indicación de recurrencia, si la indicación hubiera sido embolia bajo buen nivel de anticoagulación,
la indicación es rotar a dabigatran, que es el que probó mayor eficacia a dosis de 150 miligramos cada 12 en prevención de stroke, no rotarlo a rivaroxaban, que tiene una eficacia similar con un tiempo en rango de 55%. O sea, ahí es donde tenemos que ir eligiendo qué y para quién cada anticoagulante. Bueno, este grupito era ínfimo, de pacientes con hemorragia intracraneana y trombo en orejuela. La resolución con DOACs del trombo, con esas semanas previas de heparina, entre paréntesis, fue de 66 días. Y repitieron hemorragia intracraneana 4 y embolia sistémica 3. Estos son solamente como nota color. La tasa de cierre fue alta, solo se hizo luego de repetir evento, no se planteó en ninguno de los pacientes que ingresaron, sino solo luego de repetir evento, y una vez realizado el cierre, los pacientes no tuvieron nuevos eventos, ni cardioembólicos, ni de sangrado. Entonces, las conclusiones de este estudio, que es un estudio observacional, es que los pacientes reexpuestos a DOACs tienen alto riesgo de repetir sangrado cuando ese fue el motivo de ingreso, y que la repetición o la nueva hemorragia intracraneana en paciente que estaba bajo warfarina cuando la hizo es más bajo, del 1.5%. Acá yo, esta mañana me acordé que no les puse nada de un trabajo, no tengo la diapo, pero me acordé cuando repasaba, hay un trabajo que es de los nuevos anticoagulantes en pacientes intolerantes a la warfarina, que es el Averroes, que lo que hizo fue comparar a pacientes que tenían contraindicación para anticoagulación a apixaban 5 miligramos cada 12 versus aspirina. Eran alrededor de 5.000 pacientes. Y en realidad a estos pacientes la tasa de sangrado fue igual para aspirina versus apixaban, y la tasa de embolia fue menor con apixaban. O sea que en pacientes con alto riesgo de sangrado, quizás la primera opción del DOACs debería ser el apixaban. Bueno, y cuando la opción farmacológica, pese a todas estas consideraciones que hicimos, no es segura, la opción mecánica es la alternativa. Y ya el doctor les contó todos los trials y yo no voy a redundar en eso. Solamente decirle que el tratamiento antitrombótico que se sigue post-procedimiento es crítico para el buen funcionamiento, para la buena evolución del paciente, y que no se forme trombo peridispositivo. Que aunque se forme trombo peridispositivo, la tasa de stroke sigue siendo baja. O sea que la mayoría de los trombos son asintomáticos, no son sintomáticos. Eso es otra cosa a tener en cuenta. Tener en cuenta, como dijo el doctor, que todos los trials fueron hechos en pacientes elegibles para anticoagulación y que solo hay registro de los pacientes que a nosotros queremos cerrarle, que son los que tienen contraindicación de anticoagulación. Y que los nuevos dispositivos nos dan la esperanza de prescindir de anticoagulación en este grupo de alto riesgo de sangrado. Este es el esquema que presentó el doctor del Watchman, que ya lo vieron, warfarina, por lo menos 45 días, y si el cierre no fue muy exitoso, prolongar la warfarina. Este es el estudio, que es prospectivo no randomizado, que nos da el pie para utilizar el tratamiento doble antiplaquetario en el Watchman, y que es importante para la práctica clínica diaria, y que el doctor ya mostró los resultados, yo no los voy a aburrir con esto. Este es un estudio canadiense que también es un estudio de casos control, no es un estudio prospectivo, randomizado, esos faltan, pero es importante que se incluyeron nuestros pacientes. Casi 90% de pacientes con sangrado previo, 10% de muy alto riesgo de sangrado y solo un pequeño grupito de pacientes que hicieron ACV bajo dicumarínicos. El 73% de los pacientes recibieron doble terapia antiplaquetaria con clopi y aspirina, y aún así hubo una reducción del 66% de stroke comparado con el estimado
como dijo el doctor, no es contra pacientes reales, sino contra el estimado que tendrían esos pacientes. Bueno, para resumir, el tratamiento post-Amplatzer, por lo menos 1 a 3 meses de doble antiplaquetaria y quizás indefinido de aspirina. El tratamiento post-Lariat es otro dispositivo, el epicárdico, que nos abre una ventanita de esperanza porque hay un subgrupo que no recibe nada, no sé cómo les va a ir. Pero bueno, esos serían por ahí los pacientes de muy alto riesgo que uno les gustaría tenerlos con el menor tratamiento antitrombótico posible. Esto es para resumir el hoy por hoy, el resumen. El Watchman en el 2017, después del estudio ASAP, fue aprobado para la doble terapia antiplaquetaria 3 a 6 meses y hay algunos estudios que también avalan el uso de nuevos anticoagulantes, poca evidencia. A mí los nuevos anticoagulantes en dispositivos con el trabajo de válvulas que fue negativo no es de mi elección y todavía no hay evidencia, así que yo no lo aconsejaría. Y siempre considerando que el grupo de pacientes que vamos a tratar son de muy alto riesgo de sangrado, tratar, según los expertos, de disminuir el tiempo de exposición del doble a 6 semanas o solo aspirina. Pero esto se contrapone, como dicen los expertos, acá cada uno dice lo que le parece, porque en realidad no hay evidencia, con lo que dice el doctor de cuánto tiempo tarda en endotelizar. Y entre los 5 años y el mes vamos a tener que hacer paciente a paciente, ver qué podemos hacer con cada uno hasta que salgan otros estudios. Entonces, las recomendaciones son las que dijo el doctor, en los pacientes de alto riesgo de ACV con contraindicación para anticoagulación a largo plazo, se sugiere el cierre percutáneo y siempre valorar en un paciente que va a cirugía cardíaca por otra razón, el cierre quirúrgico de la orejuela combinado con alguna otra cirugía, CRM, reemplazo de válvula. Muchas gracias. Vamos a abrir la discusión. Doctor, si se acerca, doctora. Una pregunta, la vamos a hacer con el micrófono porque esto está siendo filmado para ser transmitido. Tengo 2 preguntas. La primera es sobre el foramen oval permeable, a ver cuál sería el pensamiento más correcto. Yo tengo una paciente que está anticoagulada, tuvo 2 eventos neurológicos, una se ve bien definido, el segundo evento discutible, con un síndrome antifosfolipídico. La tengo anticoagulada y los cardiólogos la vienen siguiendo y nadie cerró el foramen oval. Tiene un foramen oval permeable. Entonces, pero mi paciente ya está cerca de los 70. En base a lo que un poco dijeron, el aumento de la edad de por sí, está llegando a los 70. Uno podría pensar, a medida que aumenta la edad, convendría cerrarle el foramen oval porque aumenta el riesgo, porque aumentan los factores de riesgo por la edad, o ¿para qué la voy a someter a eso si igual la voy a dejar anticoagulada por el síndrome antifosfolipídico? O sea, ¿hay alguna...? No sé si se entendió mi... ¿Se entiende? Bueno, sí se entiende. Perdón, siempre empiezo con una pregunta yo. Primero, ¿el evento índice a qué edad lo tuvo? No, lo tuvo a los 62, 63 años. Y el síndrome antifosfolipídico definido... Es anticuerpos anticardiolipinas que vienen negativizando, la vengo siguiendo todos los años con los anticuerpos y bueno, y tuvo esos 2 eventos, el segundo estando bajo tratamiento anticoagulante. Está bien, o sea que es solamente positiva para anticardiolipinas. Sí. ¿Y qué factores de riesgo cardiovascular tiene la señora además? No es hipertensa, no, ningún otro aparte. Bueno, voy a contestar lo de síndrome antifosfolípido y le dejo por ahí lo otro al doctor. Es muy difícil atribuirle el ACV a esta paciente solo por el síndrome antifosfolipídico con una monopositividad. En realidad, ustedes saben que el mayor riesgo es sobre todo para el inhibidor lúpico y para las anti-beta 2, las anticardio menos. Hay que ver el título y hay que ver qué subtipos son. Además, es importante la persistencia de la positividad, cosa que no tiene la paciente. Así que yo no estoy segura. Si me dijeras que es
mínimamente hipertensa, te diría que yo estaría casi segura que no es el síndrome antifosfolipídico, pero bueno, vamos a poner el interrogante porque no tiene factores de riesgo cardiovascular, salvo la edad que la tiene. Entonces, si uno pensara que no tiene el síndrome antifosfolipídico, tendría que cerrarle el foramen oval, y si no es por eso, dejarlo con aspirina. Si la paciente, y yo en esto es muy artesanal, todos pueden opinar distinto a lo que yo digo, no tengo la verdad absoluta, pero es cierto que esa paciente va a aumentar el riesgo trombótico, pero va a aumentar el riesgo hemorrágico a partir de la edad. Entonces, si no tiene un antifosfolípido definido, quizás viendo las características del foramen y sin factores de riesgo cardiovascular, con 2 eventos, y si el primero y el segundo lo hizo bajo aspirina, eso es también importante cómo hizo el segundo evento, quizás consideraría el cierre de la orejuela, del cierre del foramen, perdón. Estoy bastante de acuerdo con la doctora Cortés. Creo que si esta pregunta se la haces a un neurólogo te va a decir que no le cierres el foramen oval, que queda anticoagulado y nada más. Y en lo personal creo que no sé. Creo que me sentaría a discutirlo con vos, que sos hematóloga, con todo el equipo que tenga que ver con la paciente, porque creo que estos son los pacientes que son muy frecuentes y que son muy grises, pero muy grises, porque la edad va en contra de cerrarlo. Va en contra, digamos. Con 70 años, atribuirle una ACV a un foramen oval, y es difícil, digamos, con 70 años... Bueno, tuvo con 60 años, digamos, con 60 años, bueno, tal vez no es tan difícil, pero bueno, digamos, si es completamente sana a los 60 años, es más fácil, digamos, pero si encima tiene un antifosfolipídico, bueno, hay que tomarlo con un poquito más de pinzas. Esto es algo personal y no hay evidencia. Yo creo que estos pacientes empiezan a sumar muchas cosas con los años, y el procedimiento del cierre del FOP es un procedimiento sencillo, es un procedimiento que hoy se puede hacer incluso sin anestesia y sin eco transesofágico. Se puede hacer con eco intracardíaco, con anestesia local, y el paciente se va de alta a las 8 horas del procedimiento. Por lo tanto, creo que teniendo en cuenta un procedimiento de tan bajo riesgo y teniendo la duda, yo creo que le cerraría el foramen oval. No para suspenderle la anticoagulación, simplemente para sacarle una causa probable de su ACV. Y más que tuvo un evento recurrente, ¿no? Bajo anticoagulación. Pero creo que no le suspendería la anticoagulación. Sí le cerraría el foramen oval, teniendo en cuenta algunas características anatómicas, ¿no? Que tenga un septum móvil, que tenga un pasaje, un shunt de derecha a izquierda alto, que tenga un foramen grande, que no sea algo puntiforme. Digamos, si lo que tiene es algo muy chiquito, descartaría el FOP y me pensaría en otra cosa. Gracias. Y la segunda, solo de ignorante, perdón, pero el cierre de la orejuela, al cardiólogo, ¿el cierre de la orejuela uno se lo plantea una vez que se planteó otras cosas como la ablación o la cardioversión eléctrica, o son independientes? No, son independientes. Hoy por hoy la ablación y la cardioversión es como tratamiento de la FA puntualmente, y la interrupción de la anticoagulación en esa población está un poquito discutida y es difícil definir a qué pacientes es posible suspenderle o no la anticoagulación, independientemente del tratamiento para la arritmia que hayan recibido, ya sea ablación, cardioversión, tratamiento farmacológico. Si el paciente tiene indicación de anticoagulación, ahí es donde deberíamos pensar en la orejuela. Buenos días. Buenos días. El caso que ha planteado la doctora, desde la situación individual, se nos ha presentado a la mayoría de los médicos. Pero lo cierto que desde el punto de vista de la medicina, con todos los estudios que han presentado, vamos en sentido inverso, desde la situación poblacional global, para ver si nuestro paciente está dentro de esa población, digamos, de subestudios, y vemos muy frecuentemente en diferentes disciplinas que es difícil acomodar el paciente, y pese a que cada una de las sociedades intenta a manera de receta establecer una serie de indicaciones. Pero sí son temas muy apasionantes y que exigen cada vez más desde el punto de vista médico la interacción entre los equipos y no establecer situaciones de grieta, como tenemos muy
establecidos en nuestro país, a la manera de agonismo-antagonismo, sino buscar justamente en aquellas situaciones que parecen grises, que realmente el beneficio empieza a ser mucho mayor. Desde el punto de vista de la cardiología intervencionista y para el tratamiento de arritmias auriculares, las opciones terapéuticas están disponibles porque los tratamientos médicos farmacológicos, tanto sea del foramen oval o para el cierre de orejuela, hay un porcentaje muy elevado de pacientes que tienen recurrencia de síntomas, entre un 30 a un 40%, pese a buenos tratamientos médicos de vigilancia continuados. Bien han mostrado desde el CLOSE, un estudio que está sponsoreado por la NIH, fuera, digamos, de una situación comercial, y que el 76% de esos pacientes solamente están en rango terapéutico adecuado, digamos, durante el seguimiento en un protocolo clínico. Es por eso que me parece que la primera obligación es exigir del grupo médico tratante, no del médico individual, que todas las imágenes, los controles de laboratorio, etcétera, sean lo más exhaustivos posible. Y la como bien han presentado, la primer respuesta, digamos, ahora en el caso individual, es ver si ese paciente con foramen oval, si el foramen oval participa en el desarrollo fisiopatológico del evento cerebrovascular. Un punto extra, por ahí no se ha mencionado, pero seguramente lo han establecido, es sumarle sensibilidad al diagnóstico, estableciendo al mismo tiempo el test de ecocardiograma transesofágico, una ecografía transcraneal para el paciente, para determinar si ese shunt intracardíaco tiene, digamos, impacto cerebrovascular en el nivel de burbujas. En esas situaciones, que el cardiólogo intervencionista asista a la visualización de imágenes durante el eco transesofágico. Es muy diferente el eco transesofágico que hace el cardiólogo clínico para valorar globalmente una cardiopatía congénita o una situación, digamos, estructural cardíaca en un paciente, pese a si están en conjunto durante el procedimiento para determinar, digamos, si existe alguna situación anatómica que pueda favorecer. La red de Chiari, una válvula de estaquio prominente, o alguna otra situación del foramen oval como una característica más tuneliforme, o alguna otra condición que apoye más, digamos, la decisión del cierre. Y me parece que ese es el camino, digamos, que en conjunto hay que lograr llegar como para tratar. Y no por el neurólogo, el cardiólogo intervencionista que quiere o el hematólogo de tratamiento buscar una u otra indicación. Y también escuchar al paciente. Si bien el riesgo de sangrado y los eventos es muy poco frecuente en un paciente de 22, 25 años, decirle que de por vida se va a tener que anticoagular y el efecto cumulativo de la anticoagulación es el mismo que el riesgo eventualmente de sangrado, en los sucesivos años ese 1,5% también, digamos, tiene su peso, y creo que es una información donde en algún punto nos tendrá que devolver y hacerle partícipe al paciente para saber qué es lo que también él desea. Así que, bueno, hacerle esa participación. No sé si están... Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo un comentario cortito es dos cosas que dijo el doctor que me parece muy importante. Primero es que los intervencionistas, desde que hacemos estas prácticas estructurales, tuvimos que hacernos amigos y aprender de eco y de eco transesofágico y aprender para poder orientar al especialista en el tema a que nos guíe a nosotros durante el procedimiento y a saber qué es lo que tenemos que mirar o no. Eso fue fundamental. Y lo otro que hacía referencia a hablar con el paciente sobre lo que se le va a hacer y cuáles son los riesgos de una u otra práctica, porque la decisión, en fin, de esto está en el paciente, en los dos grupos, tanto en orejuela como en el foramen. De hecho, por la aprobación de la FDA en el foramen oval, dice la aprobación, la recomendación de la FDA, que el médico tiene que explicarle los beneficios y los riesgos al paciente, más allá del consentimiento, hacerle un resumen entendible de la evidencia para que el paciente pueda tomar la decisión, ¿sí? Uno tiene que hacer la recomendación y la decisión va por la evidencia y uno tiene que enseñarle al paciente. De hecho, en Estados Unidos los hospitales grandes tuvieron que crear comisiones de pacientes
para enseñarles la evidencia sobre el foramen oval para hacer el cierre. ¿Sí? Esto es hace 2 años, digamos, o sea, lo tuvieron que armar para esto. Creo que eso es importante, no puedo explicarles. Digo, creo que una consulta de un paciente que viene por un foramen oval al consultorio de un intervencionista para cerrarse o de orejuela no puede ser menos de media hora porque te lleva a averiguar su historia y contarle lo que le vas a hacer y que el paciente pueda decidir qué es lo que quiere hacer. No es una consulta rápida de prequirúrgico que se vaya a su casa. No, algo que el evento primero fue cardioembólico, claro, el primer evento que tuvo la paciente, tu paciente. Porque Cuando nace el ACV, el primero, en realidad se le empieza a estudiar, hay un ACV criptogénico y ahí le diagnostican el foramen oval y ahí yo le pido trombofilia y ahí le diagnosticamos la trombofilia. Está bien. En realidad, sí. ¿Y tiene algunas imágenes lacunares como para avalar, o de pequeño vaso como para avalar más? No. Bueno, no. Bueno, no. esos igual no se previenen con el cierre del foramen, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Yo les quería hacer una pregunta que tal vez es más práctica, pero también incómoda, que tiene que ver con los costos, ¿no? Los costos de los dispositivos, que realmente son bastante altos, y cómo estamos en el país con respecto a la autorización por las coberturas, si es viable, si no es viable, porque estamos viendo, o sea, estamos hablando de un tema que por ahí es muy, muy interesante, muy importante, que para una porción de pacientes que tal vez se benefician y mucho, pero ¿cuál es la situación que estamos viviendo? Con respecto al foramen oval, hoy no es un problema. Si tiene la indicación, tuvo el evento clínico, es más difícil cuando uno empieza en estos grises, ¿no? Cuando empieza con los grises es más difícil la aprobación, sobre todo hoy en día. Pero si tiene la indicación, tuvo un evento clínico y tiene foramen oval, no tenés ningún problema para la autorización. No es un procedimiento tan caro el foramen oval. No es un procedimiento barato, pero el dispositivo para lo que es cardiología intervencionista es alrededor de los 400.000 pesos, 500.000 pesos, que para lo que es cardiología intervencionista no es algo caro. ¿Sí? La oclusión de la orejuela sí es un problema, sí es un dispositivo muy caro y sí es una gran labor administrativa lograr una autorización para eso, digamos. Nosotros lo que intentamos hacer es hacer los pedidos en torno nosotros en el instituto creamos la clínica de fibrilación auricular, que está liderada por un cardiólogo clínico y participa hematología, participan los electrofisiólogos, participamos nosotros y tanto cuando salen los pedidos de ablación como de orejuela, lo que intentamos es que salga en consenso y el pedido sale desde el consenso de todos, lo cual a pesar de eso nos es muy difícil que lo autoricen. ¿Una pregunta? Sí, hola. Bueno, muy interesante la forma de presentación desde las visiones, desde las distintas especialidades, la verdad que interesante. Y aprovechando que está el cardiólogo intervencionista, voy a hacer una pregunta sobre la práctica clínica. Nosotros los hematólogos siempre nos consultan para ver si tiene indicación de anticoagular una ACV que no le encuentra ningún origen cardioembólico. Nos consultan para ver si hay que estudiar trombofilia. Bueno, nosotros, y en pacientes jóvenes sobre todo, que llama la atención un ACV isquémico. Hay dos situaciones que me generan una cuestión. Una es, nosotros pedimos el estudio de trombofilia y eventualmente también pedimos todos los estudios, incluyendo el eco transesofágico con burbuja, que no está incluido en el estudio de ese screening del paciente de buscar origen de ACV. Y se encuentra un foramen oval. Nosotros a todos los forámenes ovales, en la práctica, tendemos a anticoagularlos. Nunca nos planteamos la doble antiagregación, sino decimos ACV, foramen, no tengo otra causa, bueno, lo anticoagulamos. Pero surge la cuestión de si hay que cerrar o no el foramen en dos situaciones. Una es si el ACV es en una región que no es típica de una embolia cardíaca, por ejemplo, en fosa posterior, cerebelo, que es bastante frecuente, ese ACV isquémico, lo vemos en pacientes jóvenes, y encontramos un foramen oval. Y la otra situación es aquellos pacientes que se le encuentra un foramen, tienen TIA a repetición, pero con imágenes negativas. A esos dos tipos de pacientes, ¿serían candidatos en la práctica a cierre de orejuela? Nosotros seguimos anticoagulando porque lo único que tenemos es, bueno, ACV y un foramen oval. Y bueno,
nos surgen esas dudas. No tiene imágenes, según lo que, si no entendí mal en las diapos, al que no tiene imagen con foramen ovar se descartaría el cierre, pero estos pacientes tienen tierra repetición. Bueno, a ver, creo que no haría la asociación tan lineal entre foramen ovar y anticoagulación, ¿no? Digamos, creo que si el paciente tiene alguna indicación de anticoagulación, lo anticoagularía, pero si lo único que tiene es un foramen oval, lo que haría sería el cierre del foramen oval y no la anticoagulación. Con respecto al TIA y la imagen es un problema, ¿no? Porque estrictamente cuando uno va, es lo que yo hoy hacía el chiste que no le creo a los ensayos clínicos. El ensayo clínico es con el evento clínico ACV, ¿sí? Por lo tanto, el TIA se tomó como evidencia, se evaluó en su recurrencia, pero no en el criterio de inclusión. Por lo tanto, es difícil meter esos pacientes ahí. Ahora, cuando uno empieza en la fisiopatología, bueno, a ver, estamos cerquita, ¿no? Esto es algo de vuelta a lo personal. Si el paciente tuvo accidentes isquémicos transitorios a repetición, sin ninguna duda se lo cierro. Sin ninguna duda. Y de hecho, juntándolo con la pregunta de Paulo, digamos, tampoco es un problema la autorización de esos pacientes. Digamos, si el paciente, en el resumen vos le pones 2 accidentes isquémicos transitorios, te autorizan el cierre sin mayor problema. Ahora, ¿tengo la evidencia fuerte para decirte ese paciente necesita un cierre del foramen? Bueno, no. Creo que para el AIT, sin ninguna imagen, es difícil tenerlo. Quizás con no mucha evidencia, pero sí te sirve en lo particular, es el eco transcraniano. Digamos, la evaluación neurológica, el eco transcraniano, la persistencia de hits pese a la antiagregación y los eventos, digamos, una cosa que es algo objetivo que a veces ayuda. Yo creo que el evento clínico siempre es más importante que lo que nos digan los estudios complementarios. Pero bueno, hay gente que quiere ver para creer, entonces quizás el test del Doppler transcraniano te ayuda en esas situaciones. Otro comentario que me está olvidando con respecto al eco transesofágico con burbujas, creo que es una excelente herramienta. Sin embargo, como decía el doctor, el Doppler transcraniano tiene muchísima mayor sensibilidad para esto. Por lo tanto, es importante en ese grupo de pacientes pensar en el Doppler transcraniano, incluso sin el eco transesofágico, digamos. Si uno hace un Doppler transcraniano y ve un pasaje en lluvia de burbujas, así, digamos, uno tiene casi el diagnóstico de foramen oval. De hecho, me ha pasado pacientes que tenían, por eco transesofágico no se veía el foramen, no había pasaje de burbujas, porque la mayoría de los ecos transesofágicos son con sedación, por lo tanto hacerle Valsalva es difícil. Entonces no se veía el foramen, no se veía pasaje de burbujas en eco transesofágico, y sí había en el Doppler transcraniano pasaje en lluvia de burbujas. Hemos hecho cierre y han sido cierres, pero recontra fáciles de hacer, digamos, de forámenes muy claros que no lo podíamos ver con eco transesofágico en un paciente dormido y por ahí con presiones derechas bajas, ¿no? Digamos, pensar que esto depende mucho también de las presiones derechas. La última pregunta, Andrés. Sí. En realidad, voy a hacer cortitas porque estamos en tiempo. Cortitas. Sí. Uno, el caso del cierre de la orejuela. Había 2 situaciones, una que era el paciente con alto riesgo de sangrado, el otro es el paciente que tiene ACV o cardioembolia recurrente. Y la pregunta es, en el caso del cierre por cardioembolia recurrente, la lógica sería cerrar y continuar la anticoagulación, ya que no es el alto riesgo de sangrado, sino la cardioembolia recurrente. Por eso la pregunta es, en esos casos, si se continuaba o no con la anticoagulación en lugar de los 2 antiplaquetarios. Y la segunda es con respecto a si la endotelización es tardía de esos dispositivos, cuál es la experiencia en infecciones de los dispositivos, ya que bueno, a mí me toca vivir en realidad un paciente que tiene un Amplatzer colocado para un cierre de un ostium secundum que tiene infección. No sé en la experiencia en estos trials cuántos pacientes tuvieron infección del dispositivo, ¿no? ¿Infección? Sí, infección, exactamente. Es más, está descrito justamente, y revisando sobre el tema, infecciones tardías a los 3, 4 años, y que ahora se entiende si la endotelización es tardía, ¿no?
y que se ven esos casos incluso que no hay endotelización completa. Sí, a ver, en los trials no hubo reporte de infecciones de dispositivos, ¿sí? Tal vez sea por el seguimiento, porque tiene que ver con infecciones tardías principalmente. Es bastante baja la incidencia de infección de dispositivos, incluso es mucho más baja que lo de que es válvulas quirúrgicas. Nosotros en nuestra experiencia en el instituto hay un solo dispositivo que se infectó y fue hace un par de años y fue bastante difícil el qué hacemos con ese dispositivo, ¿no? Porque no hay mucha evidencia ni indicación de qué hacer, si hay que sacarlo, hay que dejarlo. La verdad es que en su momento el paciente tenía una vegetación del lado izquierdo muy grande y decidimos operar al paciente, ¿sí? Por una cuestión de riesgo embolígeno de eso. Se hizo tratamiento antibiótico, la vegetación no mejoró, se operó el paciente estuvo muy bien, pero digo, es un reporte de un caso. Digamos. Nosotros no estamos muy familiarizados con, o sea, no vemos frecuentemente infección en los dispositivos estos. Bueno, muchas gracias a los disertantes.